Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el doctor Raúl Contreras y el día de hoy me toca charlar con ustedes acerca de el riesgo de desarrollar neoplasias malignas en el hígado en los pacientes con enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica, antes conocido como hígado graso no alcohólico. De entrada, tenemos que decir que ahora sabemos que la diabetes y la obesidad son factores de riesgo independientes para desarrollar múltiples neoplasias malignas, principalmente carcinoma hepatocelular, aunque no es el único, como vamos a ver después. ¿Qué es lo que provoca esto? Los niveles elevados de glucosa, la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, la elevación de los niveles de insulina en sangre, ahorita también vamos a ver por qué, y esto provoca un estado inflamatorio persistente que altera el metabolismo celular y el crecimiento celular en el hígado. Sucede que el factor de crecimiento similar a la insulina, que se libera al mismo tiempo que la insulina, tanto de tipo 1 como de tipo 2, induce un aumento en las mitosis y proliferación de las células malignas y existen numerosas vías celulares que están involucradas en esto, asociadas principalmente a inflamación crónica, y esto también va a provocar una disfunción, una pérdida de función adecuada en el sistema inmunológico. Vamos a verlo un poquito más a fondo. Esta imagen la tomé de un artículo de revisión que se publicó en la revista de Gastroenterología de México. La escribimos hace un año con el equipo del doctor Antonio Velarde del Hospital Civil de Guadalajara. Y en esta imagen se trata de resumir cómo el hígado graso asociado a disfunción metabólica y la obesidad como tal, en realidad repercuten en diferentes situaciones a nivel metabólico y no solamente en el hígado. Provoca problemas respiratorios, provoca lesión renal, provoca problemas cutáneos, pero hablando de neoplasias, está perfectamente demostrado, la evidencia es muy grande, que los pacientes con hígado graso asociado a disfunción metabólica tienen un riesgo incrementado de cáncer de colon, de cáncer de hígado, de carcinoma hepatocelular y de otras neoplasias. Este es un estudio muy interesante. Este estudio lo publicó el grupo del doctor El Seraj, que es uno de los investigadores más grandes de cáncer de hígado en el mundo. Está publicado en el año 2012 y ya desde el 2012 se sabía o se estaba empezando a notar cómo los pacientes con obesidad y diabetes tenían mayor riesgo de desarrollar diferentes neoplasias malignas. Aquí vemos en esta gráfica cómo aquellos pacientes con índice de masa corporal mayor a 30 o 35 tienen riesgos que van desde 1.5 hasta 2 veces más de desarrollar cáncer de esófago, de estómago, de páncreas, de riñón, de colon. Es decir, los riesgos están bien demostrados. Pero cuando hablamos de cáncer de hígado, de hepatocarcinoma, sin duda es el que tiene el riesgo mayor asociado a obesidad y diabetes. Una persona con obesidad y diabetes que además tiene hígado graso asociado a disfunción metabólica tiene 4.5 veces más riesgo de desarrollar un cáncer de hígado, un carcinoma hepatocelular, en comparación con aquellos pacientes que no tienen obesidad o diabetes. Este es otro estudio muy interesante. Este es una cohorte muy grande, la cohorte de los veteranos en Estados Unidos, que es uno de los grupos de pacientes con enfermedades hepáticas más grandes que se usan para estudios en ese país. Y este estudio fue de los primeros en demostrar que el riesgo de desarrollar un carcinoma hepatocelular en los pacientes con hígado graso no era tan bajo como pensábamos. Durante muchos años se sabía que existía el hígado graso y que era una enfermedad que estaba surgiendo cada vez más, pero se sabía poco acerca del riesgo que presentaba a futuro, tanto para desarrollar cirrosis como para desarrollar cáncer. Posteriormente se vio que efectivamente el riesgo de desarrollar cirrosis es muy grande, pero al hablar de cáncer se vio que comparado con otras causas de cirrosis,
Sin duda, hasta el momento los pacientes con más riesgo de desarrollar hepatocarcinoma son aquellos con hepatitis virales crónicas, hepatitis B, hepatitis C. Pero en segundo lugar se encuentra hígado graso asociado a disfunción metabólica. El riesgo es del 11% a 7 años, más o menos, es decir, el 10% a 5 años. Y eso es un riesgo verdaderamente grande. Quiere decir que 1 de cada 10 pacientes con cirrosis asociada a hígado graso va a desarrollar un tumor en los siguientes 5 a 7 años. Comentábamos, esto tiene mucho que ver con la resistencia a la insulina y los cambios inflamatorios que eso provoca. El hecho de que la obesidad y la diabetes provoquen acúmulo anormal de grasas en el hígado, principalmente ácidos grasos libres que vienen de triglicéridos, de alimentos ricos en fructosa o en azúcares, va a generar un fenómeno de resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina va a elevar los niveles en sangre de insulina, con la consiguiente elevación de adipocinas, sobre todo de leptina, y esto va a provocar una inflamación persistente, un estrés oxidativo asociado al acúmulo de esas grasas en el hígado, una respuesta inflamatoria crónica que se va a mantener durante meses y años. Esta respuesta inflamatoria, ya en el momento en que el hígado tiene un gran acúmulo de grasa, va a provocar liberación de factores inflamatorios como interleucina 6, factor de necrosis tumoral, que tienen una bien demostrada actividad oncogénica porque provocan lesión del DNA celular. Y estas señales anormales, estas señales oncogénicas, van a hacer que estas células dentro del hígado empiecen a cambiar de manera anómala, desarrollen primero una displasia y posteriormente una neoplasia. Son muchas las cadenas de daño que se asocian a el desarrollo de cáncer en el hígado por hígado graso asociado a disfunción metabólica, los azúcares en la dieta, los ácidos grasos libres, los kilomicrones asociados a triglicéridos, los aumentos en niveles de insulina, que ahora sabemos que la insulina es una hormona que promueve el crecimiento celular de manera anómala, por lo tanto los niveles de resistencia a la insulina, mientras más resistencia a la insulina tiene el paciente, más altos sus niveles de insulina y por lo tanto mayor estímulo de crecimiento anormal celular. Este acúmulo de grasa en el hígado va a provocar lipotoxicidad, daño directo por grasa, y va a activar vías inflamatorias que van a llevar a un hepatocarcinoma. Y ahora sabemos que también la microbiota intestinal, antes llamada flora intestinal, el microbioma intestinal, también aumenta el riesgo de hepatocarcinoma en estos pacientes. El paso de productos bacterianos como los lipopolisacáridos o los ácidos biliares alterados o las endotoxinas provocadas por la microbiota intestinal van a llegar a través de la circulación de la vena porta al hígado y van a incrementar esta respuesta inflamatoria, este daño hepático asociado a la grasa, y van a aumentar mucho más el riesgo de desarrollar una neoplasia maligna en estos pacientes. Por lo tanto, ahora sabemos que el hecho de que un paciente tenga hígado graso asociado a disfunción metabólica promueve el riesgo de desarrollar un cáncer de diferentes maneras. Muchos son factores genéticos asociados a el hígado graso como tal, como la famosa mutación PNPLA3. También sabemos que la presencia de obesidad y síndrome metabólico, conforme va incrementándose con el tiempo, también va a llevarnos a mayor riesgo de cáncer. Lo mismo, esta respuesta de síndrome metabólico va a provocar mayor número de apoptosis celular y va a provocar mayor respuesta inmune e inflamación en el hígado, que va a ir aumentando con el tiempo. Las alteraciones en la microbiota intestinal también van a contribuir con estos aductos inflamatorios, lipopolisacáridos y todo en conjunto. La genética, la inflamación, la respuesta metabólica, la resistencia a la insulina, la elevación de factor de crecimiento similar a la insulina, los productos bacterianos, todos se van a conjugar para incrementar mucho el riesgo de hepatocarcinoma en los pacientes con hígado graso comparado con otras enfermedades del hígado. Y por lo tanto, ahora sabemos que el hígado graso es una condición
que puede evolucionar muy fácilmente a neoplasias malignas. Y aún más, ahora sabemos que hígado graso es otra de las patologías que puede desarrollar un hepatocarcinoma aún en ausencia de cirrosis. Tradicionalmente se ha considerado que el cáncer de hígado, el carcinoma hepatocelular, se desarrolla únicamente en pacientes que ya tienen un hígado con cirrosis. Y se creía que la única patología en la que se podía desarrollar un cáncer de hígado sin cirrosis era hepatitis B. Ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que también los pacientes con hígado graso asociado a disfunción metabólica sin cirrosis, que tengan una respuesta inflamatoria incrementada, que tengan esteatohepatitis, que sean diabéticos, la diabetes es una condición que promueve mucho esta patología, pueden desarrollar un hepatocarcinoma aún en ausencia de cirrosis. Entonces ahora sabemos que son dos las enfermedades en las que se puede desarrollar un carcinoma hepatocelular sin necesidad de pasar por la etapa de cirrosis. La hepatitis B crónica y ahora el hígado graso asociado a disfunción metabólica, sobre todo si tiene inflamación activa, esteatohepatitis. Sabemos también ahora que el tratamiento antidiabético en los pacientes con diabetes puede intervenir en el riesgo a favor o en contra de desarrollar un carcinoma hepatocelular. Este es un estudio muy interesante, enorme, que se hizo con 19.300 pacientes, prospectivo. Estos pacientes fueron seguidos durante 8 años, desde el año 2000 al 2008, para valorar el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular en pacientes con diabetes. 19.000 pacientes diabéticos comparados con 77.000 controles, un estudio enorme que da muchísima evidencia, y este estudio demostró que los pacientes con diabetes tienen 2 veces más riesgo de desarrollar un cáncer de hígado que los no diabéticos. Si además estos pacientes son diabéticos y obesos, el riesgo aumentaba 3 veces. Y si el paciente era obeso, diabético y además tenía cirrosis por hígado graso, el riesgo de un hepatocarcinoma era 8 veces mayor que los controles. Y este es un estudio muy grande, prospectivo, con evidencia sólida. Y también ahora sabemos que el tratamiento tiene mucho que ver. Como les comentaba, la insulina es una hormona promotora del crecimiento celular, por lo tanto las insulinas y las sulfonilureas promovían o aumentaban el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma en estos pacientes, comparado con los medicamentos que disminuyen la resistencia a la insulina, como las tiazolidinedionas o la metformina. Entonces, desde hace ya algunos años, el tratamiento del paciente con hígado graso se sustenta en tiazolidinedionas y metformina. Y hablando del uso de metformina en estos pacientes, se ha visto que la metformina es un medicamento que disminuye de manera sustancial el riesgo de neoplasias malignas. Estos son 2 estudios muy grandes que hablan del efecto que tiene la metformina en cáncer, sobre todo en cáncer de hígado en pacientes diabéticos. Y aquí vemos que la metformina disminuye notablemente el riesgo de cáncer en los pacientes con hígado graso, ya que la metformina produce hipoxia de las células malignas y hace que se mueran por apoptosis, disminuye el número de células madre tumorales, por lo tanto reduce la actividad tumoral, aumenta la sensibilidad celular a la insulina, por lo tanto disminuye los niveles circulantes de insulina y de factor de crecimiento similar a la insulina, entonces se pierde ese estímulo anormal de crecimiento en las células y bloquea el crecimiento y la proliferación de células neoplásicas. Entonces, metformina se está investigando como tratamiento coadyuvante en muchas neoplasias malignas, incluido hepatocarcinoma. Además, metformina tiene efectos sobre la fibrosis hepática, disminuye la fibrosis hepática porque disminuye la activación de las células estelares asociada a la inflamación, disminuye el contenido de lípidos en las células hepáticas, lo cual disminuye la respuesta inflamatoria, y además se ha visto que metformina asociada a ácido acetil salicílico o a estatinas incrementa su actividad antitumoral porque incrementa su actividad antiinflamatoria. Entonces, ahora el conocimiento que tenemos de la actividad de la metformina como un protector contra ciertas neoplasias como el hepatocarcinoma en hígado graso es muy evidente.
Y entonces ahora sabemos esto, la resistencia a la insulina tiene mucho que ver con el riesgo incrementado de neoplasias. ¿Por qué? Porque los niveles elevados de insulina promueven el crecimiento celular y la proliferación celular, promueven la síntesis de ácidos grasos y su acumulación en el hígado, aumentan la expresión de receptores de insulina, que son promotores del crecimiento, y además en los pacientes que ya tienen una neoplasia, los niveles altos de insulina promueven la formación de nuevos vasos sanguíneos, promueven la angiogénesis y por lo tanto aumenta el crecimiento tumoral. Mientras más vasos sanguíneos tiene el tumor, más oxígeno y más nutrientes va a recibir y por lo tanto más crecimiento va a tener. Mientras que el romper esa resistencia a la insulina va a provocar el efecto opuesto. Por lo tanto, cuando hablamos de hepatocarcinoma, vemos en la parte de arriba de la imagen los factores que promueven el riesgo de hepatocarcinoma: cirrosis, las mutaciones de PNPLA3, la presencia de infección crónica por hepatitis C o por hepatitis B, la presencia de hígado graso asociado a disfunción metabólica o daño alcohólico, la obesidad, el factor de crecimiento similar a la insulina, la sobrenutrición, la inactividad física. Todos estos son factores bien demostrados que aumentan el riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. Abajo, en azul claro, vemos los factores protectores. El ejercicio, porque promueve o aumenta más bien disminuye la resistencia a la insulina, aumenta la respuesta muscular al consumo de glucosa. La dieta mediterránea, que es de bajo contenido en grasa y azúcares. El café, que ahora sabemos que es protector. El consumo de café contiene importantes antioxidantes que disminuye la respuesta inflamatoria a nivel hepático y disminuye el cambio de un hígado graso a una esteatohepatitis y disminuye la fibrosis hepática el consumo de café. Y de los medicamentos, que ahí se los marco con un recuadro rojo, la metformina y las estatinas tienen una actividad bien demostrada antineoplásica porque disminuyen la resistencia a la insulina, mejoran la respuesta muscular a la glucosa y a los azúcares, disminuyen la inflamación celular y disminuyen la proliferación celular. Entonces son factores protectores bien demostrados. Así, ¿qué podemos decir en conclusión acerca del riesgo de cáncer de hígado, de carcinoma hepatocelular en los pacientes con hígado graso asociado a disfunción metabólica? Primero debemos de decir que el hígado graso debe ser considerado una enfermedad multisistémica. Es una parte más del síndrome metabólico asociado a obesidad, a diabetes, a resistencia a la insulina y como tal tiene riesgo de complicaciones crónicas y neoplásicas serias, como vimos en alguna de las diapositivas, no solo de hepatocarcinoma, sino también de cáncer de colon, en mujeres cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, que se han asociado fuertemente a la presencia de hígado graso junto con otras neoplasias. La expansión del tejido adiposo, principalmente el tejido adiposo visceral, la famosa grasa amarilla, junto con la resistencia a la insulina y el estado inflamatorio sistémico persistente que provoca la obesidad, la diabetes y la resistencia a la insulina, son los principales mecanismos que llevan a desarrollar un hepatocarcinoma en un paciente con hígado graso por disfunción metabólica. La evidencia cada vez es mayor para respaldar el riesgo que tienen los pacientes para desarrollar neoplasias malignas, tanto hepáticas como extrahepáticas, al sufrir de hígado graso asociado a disfunción metabólica. Y mantener en mente y podérselo decir siempre a nuestros pacientes, el ejercicio, la pérdida de peso, la dieta baja en carbohidratos y, por ejemplo, la dieta mediterránea y ciertos medicamentos capaces de modificar la resistencia a la insulina, como las tiazolidinedionas, como la metformina, como las estatinas, han demostrado reducir el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular en pacientes con hígado graso asociado a disfunción metabólica. Espero que esta charla les sea de mucha utilidad y estamos a sus órdenes para las preguntas.